Esta es la historia sobre una princesa de fuego, que sin previo aviso perdió su reino y se vio aterrorizada huyendo de un dragón. Ella era feliz, todavía no había heredado ningún tipo de responsabilidad y todos en el reino la adoraban. Hasta que un día, uno de los pilares que sostenían su mundo se vino abajo. Se desató una tormenta que dejó sepultado todo rastro de alegría a su paso. Todo lo que la princesa amaba se vio destruido. Y ella... Vale, ya sé que es el último día, pero hasta que suene el timbre, el curso no ha terminado. Último día para algunos. Yo ya estaba contando los días para volver a rodearme de gente, sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo, poder esconderme y pasar desapercibida entre la multitud. Nina, ¿quieres venir luego a la piscina con nosotras? Hoy no puedo. Gracias, chicas, pero mejor otro día. Yo no entiendo lo que va a hacer esta tía a la tarde con el calor que hace. Buah, pues no lo sé, pero déjala, que últimamente está un poco rara. ¿Tú crees que le pasa algo? Ahí estaba otra vez. Llevaba algún tiempo sin verlo. Las llamas que rodeaban y ocultaban su cuerpo provocaban un calor que hacía que me quedase inmóvil. No podía dejar de mirar sus ojos, naranjas, con una pupila fina y rasgada. No fijaba la mirada en nada, es más, parecía confuso y perdido. Volaba despacio, girando la cabeza de manera brusca como el reptil que es. Esta vez tenía las fauces cerradas. Solo vi cómo las abría una vez. Hacía mucho tiempo de eso. Ni siquiera recuerdo las circunstancias en las que estaba. Solo que sentí demasiadas emociones, todas a la vez. Que cerré los ojos y después ya no estaba. Creo que me he dejado la cara dentro, dame un minuto. Oh, Nina, ¿qué haces aquí todavía? ¿Pasa algo? ¿Qué pasó? Sabes que tú puedes estar tranquila. En clase tengo que ponerme serio por los que están más dispersos, pero tú el curso que viene no vas a tener problemas. No es eso, pero ¿tú no lo viste? ¿El qué? Si es por tu historia del dragón, no te preocupes. Puedo seguir ayudándote a la vuelta. Un día el profe me pilló haciendo unos dibujos y cuando empecé a contarle todo lo de las apariciones, pensó que estaba escribiendo un cuento, una especie de relato como el de los hermanos Grimm. En fin, por lo menos había encontrado una excusa para poder hablar de ello. Aunque me gustaría decir que era liberador, a veces podía llegar a ser desesperante. Venga, vamos. Nunca había aparecido en el instituto. ¿Estará por aquí? No puede ser, hay más gente. Parece que nadie más es capaz de verlo. ¿Y ese grito? No puedo. Estoy sola. Corre. ¿No ibas a salir con tus amigas, princesa? No, están todas de vacaciones. ¿Cómo? Pero esta gente lleva fuera la mitad del verano. Sí, yo qué sé. Bueno, vente a la cocina y hacemos algo que te guste. Mamá siempre lo intentaba. Decía que estaba mucho tiempo en la cama, que tenía que salir más, que dónde estaban las chicas.
No sabía cuánto más tiempo podría soportarlo. El que tenga que ser, supongo. Siempre aguanto y todo pasa. O eso pensaba. No era ella lo que de verdad me molestaba. Era ese estúpido dragón que nunca sabía cuándo iba a aparecer. Luego, si quieres, vemos una peli. Así sales un poco de esa habitación. Sí es cierto que hubo un tiempo en el que estábamos muy unidas. Tampoco diría que fuésemos amigas, pero estábamos bien cuando estábamos juntas. Vale. En ese momento, simplemente no me apetecía. No tenía ganas ni fuerzas para intentarlo. Me daba pena porque aparentemente no había cambiado nada. ¿Y no te apetece salir? Tampoco sabría explicar cómo era nuestra relación antes, era más cercana, más A dar una vuelta, aunque sea. natural. No recordaba que había cambiado. No me acordaba mucho de cómo era nuestra vida antes. Ay, vigílame esto. Debe de ser tu tía. De repente sentí mucho calor. La luz del horno me atraía cada vez más, como si me hipnotizase. Algo me acababa de rozar la mejilla, un corte fino y sutil. Me giré despacio para ver lo que había sido, y todo era naranja, como si la luz del horno iluminase toda la cocina. Me llevó unos segundos entender lo que estaba pasando y entonces lo vi. Aguanté la respiración con fuerza. Todas mis energías estaban puestas en no hacer ruido. Deseaba no existir, no sentir nada. Ese dragón estaba sobrevolando mi cocina lentamente. Llegó a ocuparla toda a lo ancho y largo. Intenté hacerme más pequeña encogiéndome en la silla, pero ya no podía aguantar más la respiración. Nina, ¿pero no ves que se está quemando? Llevaba un par de semanas sin verlo, principalmente porque no me atrevía a salir de casa, aunque sí fue el tiempo que más obsesionada estuve. Lo tenía en la cabeza a diario. Tenía que dibujarlo antes de irme a dormir para poder sacarlo de mis pensamientos. Algo así como una forma de acotar el miedo y poder estudiarlo mejor. En este punto, había encontrado patrones en las distintas apariciones. Siempre había sido en momentos de luz y de día o cuando había algo que provocase calor. Por ejemplo, aquel día del instituto. Era el primer día de verano y hacía un calor insoportable. En las demás ocasiones también, o había una estufa, un horno, una chimenea. Empezaba a relacionarlo con el fuego. Además, había reunido el valor suficiente para comprobarlo. Empecé a dar paseos nocturnos cuando el ambiente era más fresco y efectivamente, ni rastro de él. Había conseguido encontrar un momento para estar tranquila. Perdón, mamá, se me olvidó avisarte. Que quedé con las chicas para cenar. Supongo que volveremos tarde. ¡Ay, qué bien! Pásalo bien, princesa. Ahora que estamos entrando en calor, que no baje la temperatura con estos 30 minutos de música. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bueno, bien. ¿Qué te voy a decir yo que no sepas? ¿Pero pasó algo? Bueno, lo de siempre. Últimamente casi no sale de casa, solo duerme. Lleva todo el verano diciéndome que sus amigas están fuera del pueblo, pero yo creo que antes ya quedaban poco. Y ahora de repente se va toda contenta y dice que quedó con ellas. Pues no lo entiendo. Algo pasa. Bueno, dale tiempo. Debe de estar costando adaptarse. Piensa que antes pues ya le costaba hacer amigos. O
no sé, es que también puede que estuviera triste porque no tenía con quién estar. No, es que no. Creo que hay algo más. Ella no es mentirosa, pero esta vez oculta algo. Ay, es que no sé qué hacer. Antes solíamos hablar las cosas. A ver, tranquila. Prueba a crear el mismo ambiente de antes, no sé, con lo que ella se sienta cómoda y a ver qué te dicen. La última vez que intenté eso no salió muy bien, la verdad. Pero bueno, puedo intentarlo. ¿Tú crees que mudarnos aquí tiene algo que ver? Es que pensé que el pueblo iba a venirle bien. Igual puedo plantearle volver. A ver, creo que necesita gestionarlo ya sola. Y puede que eche menos su vida. Pero ya sabes que hay cosas que no puedes devolverle. Ver el pueblo vacío de noche conseguía relajarme. Dejaba de pensar en el dragón. Podría decirse que en esos paseos lograba ser feliz. Aunque, por otro lado, me daba miedo el momento de volver a la rutina, no tener tiempo para escapar. Temía por mamá, por cómo se podría preocupar si se llegase a enterar. Desde que pensaba que salía con mis amigas estaba más contenta. Me estaba dando cuenta del daño que le ocasionaba a ella también, a pesar de no saber lo que estaba pasando. Ya no me preguntaba tanto por lo que hacía o dejaba de hacer, aunque a veces me lanzaba miradas extrañas, como si no se lo creyese del todo. ¿Qué se le va a hacer? Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No tenía ningún sentido, era imposible. Estaba todo oscuro. No había ni una sola fuente de luz, tan solo 4 farolas a lo largo de la calle. Estaban las casas a mi izquierda y a mi derecha un campo de hierbajos que llegaba hasta la línea del horizonte. Solo distinguía las luces del siguiente pueblo, tan pequeñas que podían confundirse con luciérnagas. Parpadeé varias veces y, de repente, todo era negro. Un inmenso agujero negro. Ya no podía ver nada. No sabía ni cómo volver a casa ni dónde esconderme. ¿A dónde voy? ¿Ese grito? No puedo. ¿A dónde voy? 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 Estoy sola. Mamá. La casa estaba envuelta en llamas. El dragón serpenteaba a su alrededor, lo perdía de vista por momentos entre el incendio. Escupía fuego sin parar. Nunca lo había visto así. Estaba lleno de rabia. No sabía de lo que podía ser capaz. Pero mamá estaba dentro y yo solo podía pensar qué haría si la perdiese. La entrada se había derrumbado, pero entre los escombros había un hueco. Sin saber cómo había entrado y estaba más decidida que nunca. Vacío otra vez. Había mirado en todas las habitaciones, las que seguían en pie al menos. Miraba a todas partes buscando una salida, o una entrada. Solo quería que todo terminase, pero no podía salir de ahí sin ella. Solo alcanzaba a ver montones de cosas que parecían mías, pero no lo eran. Esa ya no era mi casa. Solo un montón de escombros y estaba preocupada por si se habían tragado a mi madre. Me quedaba por mirar en el salón. Y al dragón todavía no lo había visto, aunque con cada gruñido se me estremecía un poco más el cuerpo. Ahí estaba. Debió quedarse dormida en el sofá esperando a que volviera. Me sentía culpable por ocasionarle todo esto, pero daba igual.
No podía pararme a pensar. Ese era el único rincón que quedaba por arder. Y él lo sabía. Estaba en el medio de los dos. Tenía que haber arrasado conmigo también, aunque en ese momento no sucedió lo que me esperaba. No me abrazó con las llamas que tenía preparadas hacía un segundo, ni me devoró como temí que hubiese estado a punto de hacer todos estos meses. Solo se quedó allí, parado, observándome. La casa volvió a como era antes. No parecía que hubiese pasado nada. Solo quedó un olor a quemado y un bizcocho negro en el horno de la cocina. Fue al ver su reflejo en los ojos del dragón que la princesa recordó lo que había sucedido. Se vio cayendo por la brecha entre los dos mundos. Una parte de su alma se separaba de ella, y fue entonces cuando comprendió que nunca más regresaría a su mundo de fuego. Esa también fue la primera vez que el dragón vio a la princesa, y desde entonces ella nunca más volvió a verlo. Ahora es el dragón quien la observa desde las alturas, sin inmiscuirse en su vida, no por miedo, sino porque no soportaría hacerle daño, aunque eso signifique no volver a verla. Ignis. Escrito y dirigido por Alba Valdés. Con Antonio San Juan como narrador. Paula Silvarrey como la madre. Aitana Vázquez como la tía. Laura Hermida y Soraya Macía como las amigas. Joel Domínguez como el profesor. Alexandra Morán como locutora de radio. Y Alba Valdés como Nina. Música original por Carla Rial. Diseño sonoro de Alba Valdés. Idea original por Telmo Portas y Alba Valdés.